Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la situación geográfica en la que se encuentren. Vengo a hablarles de un proyecto muy querido, muy elaborado dentro de mi grupo de trabajo. Se llama Terminal. Terminal es un proyecto que aborda algunas necesidades específicas de conservación e incluso de existencia del arte digital y de otras manifestaciones culturales de naturaleza computacional, que se relaciona íntimamente con iniciativas anteriores y que ha evolucionado hacia una arquitectura, o ecosistema si se prefiere, en la que las características del objeto digital son estudiadas de forma separada con el objetivo de establecer las necesidades de su existencia, preservación y conservación. En esta comunicación me gustaría hablarles de cómo ha evolucionado en muy pocos años la idea de archivo y difusión de piezas computacionales, desde el trabajo realizado con el archivo español de MediaArt, del que partimos, hasta la propuesta TetraArt, que pueden consultar en este mismo simposio del Congreso Digital que amablemente nos acoge. El Archivo Español de MediaArt, AEMA en sus siglas, es un proyecto de investigación interuniversitario que tiene como objetivo identificar los archivos y colecciones de arte relacionados con la tecnología existentes en España. Categorizado por corrientes y temáticas, uno de los mayores obstáculos teóricos y prácticos era qué hacer con aquellas manifestaciones artísticas que habían sido creadas con artefactos computacionales basados en código de programación y que necesitaban de soportes actualmente obsoletos para ser vistos o comprendidos. Eran lo que llamamos objetos intangibles o sencillamente intangibles. Comprender correctamente ciertas piezas depende de la capacidad para acercarnos a ellas en el mismo nivel consciente en que fueron creadas. Desde las primeras experiencias dadas en España a finales de los años 60 del siglo XX en los seminarios de generación automática de formas plásticas del Centro de Cálculo en la Universidad de Madrid, donde asistimos a experimentos visuales generativos con el manejo de la conocida calculadora digital IBM 7090, calculadora digital de la que podríamos decir, por ejemplo, que es un modelo muy similar en sus características al utilizado por la NASA en su programa espacial en la misma década. Apuntar también que me refiero a ella como calculadora digital y no como en su época, de una manera también cercana al triunfalismo tecnológico, se solía definir como cerebro electrónico, cosa que a sus operadores no les gustaba en absoluto. De ahí que hablemos siempre de calculadora digital. Y de allí hasta las creaciones inmersivas actuales creadas en tecnología de realidad virtual, realidad aumentada o inteligencia artificial. A pesar de las notables distancias entre unas y otras, existe un denominador común aprendido en estos años de estudios sobre archivos. Es necesario describir correctamente las necesidades técnicas de todas estas piezas. Desde sus necesidades de hardware, de aparatos, desde el tipo de pantalla, si es que la hay, dispositivos de entrada y salida, los conocidos inputs o outputs, sus tarjetas de vídeo, que cobran especial relevancia actualmente, pues diremos que, por ejemplo, toda la cosa que se está haciendo con imagen sintética creada por inteligencia artificial, las redes generativas antagónicas, etcétera, que hacen un uso intensivo de la tarjeta de vídeo, impresoras, etcétera. Hasta sus necesidades de soporte a nivel sistema operativo o otras imposiciones de software. Como decía, Terminal es un ecosistema, o como he definido en trabajos anteriores, una interfaz como plano en un sistema interconectado llamado interfaz de planos múltiples. En este sentido, es necesario entender que los diversos factores que intervienen en su realización tienen que ver con la forma en que percibimos una obra de arte computacional. Incluso una pieza de cualquier naturaleza cultural, siempre que su esencia sea computacional. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la pertinencia o no de asignar un valor aurático en el sentido aprendido en el famoso texto de Walter Benjamin, La obra de arte en la era de su producción mecánica. La esencia o aura de una pieza viene determinada por una serie de factores que ya no tienen que ver con su carácter único, sino en otros valores ciertamente abstractos,
como el contexto en que fue creada o la forma en que se pone en valor dentro de la interfaz cultural, el concepto definido por Lev Manovic, el lenguaje de programación o la intención de puesta en funcionamiento de su creador. Podemos observar estas características en piezas muy representativas del arte computacional pionero. Es posible que observar alguna de las animaciones de Michael Knoll transferidas a vídeo sea correcto. Puede que incluso antes que a vídeo lo fueran a cine, y es suficiente para comprender su esencia hoy. O las variaciones matemáticas que Manfred Mohr realiza sobre piezas geométricas, pues la forma de ser entendidas en su momento pues no podían ser de otra manera. También podríamos mencionar a Lilian Schwartz o, por citar a una autora española, a Elena Asins y sus trabajos sobre geometrías. Sin embargo, en el tiempo ahora, en el momento en el que el mundo interfaz ha instaurado un nuevo régimen escópico, que es la imagen en flujo, con fenómenos como las redes generativas antagónicas de las que me he referido hace un momento, favorecidas por la inteligencia artificial, o los entornos inmersivos de la realidad virtual, pues exigen que repensemos los escenarios y las formas de conservar tales piezas, sin olvidar todas aquellas propuestas de interactivos creadas con tecnologías ya extintas, como el lenguaje Lingo de Macromedia Director o el muy popular ActionScript con Flash, aquellas propuestas de interfaces de los finales de los años 90 o de principios de los años 2000, cuando estaba en pleno auge el NetArt o los primeros modelos de interfaz electrónica. Propuestas todas que deben ser puestas en valor en los mismos parámetros en los que sus artistas o sus diseñadores decidieron crearlas. Responder a estas cuestiones de forma teórica es el trabajo de Terminal. Ponerlas en funcionamiento técnico correcto es el trabajo de TetraArt, proyecto del que les hablaré, como he dicho, en otra pieza de este mismo simposio. También, si quieren ampliar información de la imagen como flujo, en este mismo congreso, en el simposio Transmedia, Situación y Escenarios Futuros, con gusto les hablaré de este concepto. En cualquier caso, como digo, las necesidades teóricas y de formulación técnica de los objetos digitales que podríamos llamar auráticos, tanto en el campo del arte como en el de las humanidades digitales, el diseño, la fabricación numérica, la arquitectura, ciertos proyectos tecnológicos desarrollados con tecnología susceptible de caer en obsolescencia, también proyectos de tipo sonoro, musical, etc., son el sujeto de estudio de Terminal. Leer correctamente estos objetos y su tiempo marcará posiblemente su recorrido. En el tiempo y en la historia, en un momento en el que está de plena actualidad conceptos como NFT, blockchain, etc., se vuelve absolutamente indispensable, diría que crítico, salvaguardar la esencia de estas manifestaciones artísticas y culturales de su posible descrédito por los movimientos especulativos a los que se ven expuestas y de las que podrían llegar a ser víctimas. Al fin y al cabo, se trata posiblemente de los movimientos artísticos y culturales que definan un día nuestro mundo. Muchas gracias.